la clase 3. Si solamente tenía yo la posibilidad, aquí dice 57. En México, eso se convirtió en los 70s, cuando estaban nuestros maestros estudiando o acabando de estudiar, o los maestros de mis maestros. En esos años que solamente se operaba un hueso, obviamente el ortodoncista tenía que llevar una preparación importante para que con solo operar un hueso pudiera haber cambios estéticos y funcionales adecuados, cosa que hoy en día ya no es por fuerza así. Esta misma técnica ha sido tan importante y tan utilizada en el mundo que ha tenido toda esta evolución. Algunos de ustedes conocen al doctor Andrés, al doctor René, que son cirujanos maxilofaciales que se entrenaron con nosotros. Con ellos hacíamos siempre esta técnica. Es más, con el doctor Dani también hacíamos siempre esta técnica, que era como que lo último que se mejoró esa técnica. Hoy en día la hacemos bastante diferente. Pero hoy en día, a partir de hace un par de años, no hace muchos años. Lo importante es que actualmente o recientemente la hacíamos de esta forma, porque tenía mucho más superficie de contacto, y hoy en día la hacemos otra vez algo muy parecido a esto, porque resulta que la cirugía ortognática ya se está convirtiendo en algo de incomodidad. Antes, cuando un paciente se operaba de cirugía ortognática, el paciente, todo el mundo sabía que se tenía que inflamar, iba a ser unos días muy difíciles para él. Hoy en día el paciente, su única razón para no operarse ya no nada más es el dinero cada vez es menos, sino no se quiere operar por la incomodidad. Por lo tanto, el cirujano maxilofacial de hoy en día se está preocupando por la incomodidad del paciente, y la cirugía ortognática acaba de dar un giro bien pequeño, o sea, en tiempo bien reciente, hacia cirugías ortognáticas mucho menos invasivas, para que nuestros pacientes no se estén 4 o 5 semanas inactivos, que no se quieran ver por nadie. Eso es lo que pasa por dentro de esa técnica, y por eso nos permite avanzar y hacer para atrás y colocar placas y tornillos que en aquel entonces todavía no se colocaban. Eso comenzó justamente cercano a los 70s, con el doctor Lourdes. ¿Qué habrá sido en México? Si eso fue en los 70s en el mundo, en Estados Unidos, en México habrá sido, y a lo mejor también en Ecuador, pues un poquito después. Pero es curioso, cuando se decide colocar placas y tornillos en cirugía ortognática, en la cirugía de mandíbula, pasan dos cosas muy importantes. Uno de los miedos actuales todavía en cirugía ortognática es que, como es bajo anestesia general, si el paciente va a sobrevivir o no. O sea, el papá sigue teniendo un poco de miedo, o el mismo paciente. Y si el papá o el paciente nos pregunta, doctor, ¿y cuáles son los riesgos de la cirugía? Por fuerza nosotros le tenemos que decir que el riesgo más importante sigue siendo la vida del paciente durante el procedimiento quirúrgico. Amén de que es algo muy seguro hoy en día. ¿A qué me refiero? En los lugares donde se cuentan lo que sucede en todos lados, en cirugía ortognática, resulta que el riesgo de que exista una defunción en cirugía ortognática es de menos de 1 en 100,000. Es decir, de 0.0000001. Es extremadamente bajo, pero no es de 0. Entonces siempre va a existir ese temor y esa precaución en nuestros procesos y nuestros protocolos. Pero ese 1 en 100,000 o menos de 1 en 100,000, casi todos están relacionados con fijación intermaxilar. Si el paciente se le va a amarrar la boca, eran pacientes que estaban mucho más cerca de un deceso que los pacientes que no están amarrados de la boca. Por lo tanto, haberle puesto tornillitos a la mandíbula hizo que la cirugía ortognática empezara a ser algo mucho más seguro. Yo no sé si ustedes conocen o han visto un paciente que esté con la boca cerrada, amarrada por alguna razón, un traumatismo o una cirugía ortognática, y le preguntan cómo estás, cómo te sientes. La verdad es que debe ser algo terrible, terrible. Ahora que andamos con cubrebocas, yo dije al doctor Dani, ¿podré quitarme mi cubrebocas? No. Bueno, andamos con cubrebocas, yo ya me desespero de tenerlo. Imagínense ustedes que tuvieran la boca cerrada y se tapara la nariz. A ver cómo respiran.
Los pacientes que tenían la boca... Y empiezo indistintamente, en este momento voy a agarrar el maxilar y en este molar voy a poner una línea arriba del maxilar de esta forma. Y de la parte inferior donde se ve el canino, pues sí se engrosa, o sea, sí se aumenta la distancia y la dimensión volumétrica de la vía aérea, pero desde el punto de vista transversal no estamos moviendo nada, o prácticamente nada, y es donde se da el cambio más grande. La única explicación, por lo menos que yo me doy a mí mismo, es decir que la vía aérea lo que tiene es que estar como acordeón, como arrugada, y cuando la estiramos se abre. Y por eso ese movimiento hace los cambios relevantes sin necesidad de dejar al paciente hasta adelante como changuito. ¿De acuerdo? Si yo combino ese movimiento más alguna cirugía en el velo del paladar, ustedes cuando engordamos piensan que cuando engordamos nos engorda nada más la panza. Obviamente no. Nos engordan las piernas, nos engordan los brazos, nos engordan obviamente los cachetes, el cuello, pero también nos engorda la nariz. Una persona cuando empieza a bajar de peso, también se le nota en la cara. Oye, si yo tenía la nariz más sanguínea, ya la tenía yo bien gordita. Se nota. ¿Y qué creen? También en el velo de la faringe. También ese velo del paladar suele tener depósitos grasos. Y algunos pacientes más que otros. Entonces esa cirugía, la vulopalato-faringoplastía, puede ser un tratamiento coadyuvante. Hace poco operamos a un compañero de Dani, hace como 3 años, de problemas del sueño, y nos fue muy bien, pero doctor, un poquito, todavía siento que rompo un poquito. Bueno, le hicimos vulopalato-faringoplastía, santo remedio. Ya ni me hablan. Bueno, aquí está el ejemplo que vimos hace rato. El volumen que tenía ese paciente en esta zona era de 17.33 centímetros cúbicos, y cuando se le hacen esos movimientos rotatorios counterclockwise llegó a aumentar hasta casi 28. Es mucho, doctores, es mucho aire cada vez que respiramos. El cambio es evidente en todo lo que vimos anímico del paciente. Que esté despierto en el día, que no tenga sueño, que no tenga somnolencia, que esté atento, que tenga mucho mayor vivacidad para hablar, para moverse, para hacer comentarios, que no diga tantas tonterías, que no esté agresivo, que no esté depresivo. Se empieza a notar, de verdad se empieza a notar. Y hay resultados que veíamos en los artículos. Cualquier persona hoy en día que tenga un software pirata o no pirata, un poquito hablar del pirata, no pirata. Un servidor, cuando compró el Nemo, fui de los primeros en México que lo compró, no sé si el primero o no, pero sí de los primeros. Y la empresa quería que yo diera cursos. Bueno, pues a mí me conviene. Y de repente la empresa me dijo, Ray, se van a suspender los cursos. España dijo que no más cursos. Ok, nada más, ¿por qué? Para enterarme, ¿no? Resulta que se está empezando a piratear el programa. Y resulta que el primer lugar donde descubrieron fue México. Bueno, según siempre los aztecas tenemos la culpa, pero en fin, se suspendieron todos los cursos de la empresa con este software porque tenían miedo que la gente tomara el curso y comprara el software pirata. Decían, es que el Maxilo nunca va a comprar el software que cuesta caro. ¿De acuerdo? Bueno, pues la piratería, así como que mi vecino cirujano, mi vecino ortodoncista cobre más barato, es algo que ustedes ni nadie, excepto Dios, puede controlar. Oye, doctora, ¿qué pasa algo? Fíjate que este cuate está cobrando mucho más barato. Es incontrolable. Incontrolable. O sea, las personas, bueno, esa situación de mercado no se puede controlar. El mercado es algo autónomo. Y la piratería, doctores, solita se va a acabar. Solito el que tenga un software pirata, solito va a decir, no, o sea, ¿para qué llevo usando el software siempre el modelo pasado, y no tengo el nuevo? Ya no me va tan mal como cuando salí.
yo creo que ya me puedo comprar el software bueno. Oye, pero es que no hemos ido de vacaciones, mi amor. Bueno, pues con este software vamos a tener 2 vacaciones el año que viene. Y se acabó. Y yo creo que así es como se va a acabar con la piratería. Es decir, todo esto que vemos aquí muy bonito, cualquiera lo puede hacer hoy en día, cualquiera. A lo mejor hace 2 años, 3 se veía como algo raro. En Latinoamérica no, hombre, ya todo el mundo tiene software. Y si no lo saben manejar, los tutoriales, estar metido en la máquina sin saber qué botón aprieto, ensayo y error, lo van a hacer. Lo que se necesita es un poquito de ganas, de pasión para hacer las cosas. Y yo no estoy nada en contra de que una persona, si no tiene dinero para adquirir estos softwares, que no me escuchen, no le digan a nadie, a los de Bogotá, en especial en México, por mí que los compre. Mientras yo no sea pirata, que los piratas a mí no hacen nada. Y yo creo que estos softwares deberían ser mucho más económicos. Esta paciente ya quité todas las fotos de la cirugía. Nada más es para que la recordaran. Y aquí el maestro Vázquez nos hablará seguramente mañana y pasado de todo lo que fue la secuencia de ortodoncia. El movimiento que hicimos fue counterclockwise siempre. Porque yo ya sabía que ese movimiento, porque si no, la verdad yo no pudiera nada. Pero por fortuna, cuando llegó la pandemia, el doctor Dani había pasado todo un año de recuadro conmigo, pegado, con algunos otros cirujanos residentes que hicieron mucha química conmigo, que casualmente son Sergio, que también es ecuatoriano, y Vero Rivas, que también es ecuatoriana. Entonces yo por eso siempre he dicho desde que llegué, que yo aquí me siento como en casa, que yo siento que estoy en algún lugar demasiado parecido a México, aunque no tengan picante, aunque le llamen ají. Pero eso no es lo que me refiero. Yo me refiero a que la gente aquí, aparte que es un poquito más decente que en México, la realidad es de que son unas personas muy calurosas. Entonces tuve la fortuna de conocer a muchos de sus compañeros en México. El doctor Dani fue de las personas que más me ha estado ayudando, y Sergio y Vero en los últimos años ya se regresaron, ellos tienen mucho camino aquí. Si no me los quedaba, le decía yo a su mamá. ¿Dónde quedó su mamá? Mamá, me lo hubiera quedado allá en México. Y lo caso con una mexicana ya para que ya no lo deje salir. Pero bueno, Dani tenía que regresarse acá, tenía muchas cosas por hacer, tenía mucho que crecer por acá. Pero su trabajo de maestría, yo tuve el honor que ellos lo hiciera conmigo. Entonces, cuando escogimos que hacer trabajo de maestría, pues de las cosas que en la ortognática podemos medir mejor en los programas virtuales es los cambios condilares. Aunque yo practico mucho de la cirugía anticipada, yo simplifico mucho mis pláticas de una, pero en la articulación a mí me interesa muchísimo. Me interesa simplificar todo. Entonces Dani me ayudó en todo esto. Dani, te felicito por el trabajo y te cedo los micrófonos. Yo me siento por acá. Muchísimas gracias, Doc. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniel Delgado, como dijo el maestro. Pues ya egresé como hace 3 años de cirugía maxilofacial y me quedé haciendo 2 añitos más de una maestría en investigación clínica. Y lo que hicimos fue analizar todos los pacientes operados por un mismo cirujano, que es el doctor Raimundo Ramírez, como lo explicaba él en cada una de sus cirugías a las personas que los acompañan. Siempre trata de hacer el marcaje de las osteotomías que él hace del lado derecho, lo mismo en el lado izquierdo. Esto es importante saber porque pues, al ser un tema de investigación, pues siempre se trata de estandarizar cosas, ¿no? Y una de ellas es eso, que sea el mismo cirujano. Y pues tuve la fortuna de que sea el mejor de México. Bueno, ahorita vamos a analizar un poquito de conceptos con relación a la articulación, la forma de medición condilar a nivel de la tomografía. ¿Con respecto a qué? A la posición, que la posición siempre se va a dar en milímetros, al torque, que siempre se va a dar en ángulos, y estos dos en los 3 planos de orientación, que sería axial, sagital y coronal. También vamos a ver alteraciones condilares, morfología condilar, cambios adaptativos versus degenerativos, cómo los podemos valorar tomográficamente, y vamos a hacer una revisión de la literatura y también una comparación con nuestros resultados con cirugía monomaxilar versus bimaxilar con relación a la articulación, dolor y sintomatología articular postquirúrgica, si es que el surgery first o el orthodontics first
qué correlación tiene con la articulación, el tipo de fijación altera la articulación o no, y pues al final les voy a presentar unas 2 diapositivas de lo que fue en resumen la investigación. En este QR pues está toda la revisión bibliográfica, se le pueden tomar una fotito y pues ya se guarda automáticamente en su Dropbox. Les voy a dejar ahí un momentito. Sí, sí está. Si no. Ok, pues bueno, dentro de la articulación ya sabemos que es una articulación bilateral, diartrodial porque posee 2 cóndilos, el cóndilo de la mandíbula y el cóndilo del temporal, ginglimoide porque tiene un movimiento de bisagra. Actualmente el concepto de relación céntrica es muy variado, pero nosotros, y en base a muchos artículos, a nivel tomográfico vamos a tomar una relación céntrica del cóndilo o una alteración que éste tenga cuando la relación del cóndilo no tiene una posición equidistante con la cavidad glenoidea. Como en tomografías no se pueden ver disco articular, pues no vamos a ahondar en nada de posición de disco articular en este tema. Algo muy importante es que el cóndilo mandibular va a rotar al abrir la boca nada más hasta los 12-15 grados de rotación. Si es que eso representa aproximadamente 20 milímetros de apertura. Entonces, cuando nosotros abrimos la boca a 20 milímetros, aproximadamente estamos rotando el cóndilo de 12 a 15 grados, pero no se desplaza, no está desplazado. Más de 20 milímetros, el cóndilo ya tiende a hacer su movimiento de traslación. Esto es lo que lo comentaba de a qué llamamos relación céntrica, pues es a la posición del cóndilo pues con una medición equidistante en todos los planos con relación a la cavidad glenoidea y obviamente que en función pues del disco articular esté debidamente interpuesto entre ellos. Un poquito hablando de deformidades dentofaciales, pues vamos a tener que hay clases 3, clases 2, mordidas abiertas, asimetrías, y nosotros tomamos para el estudio nada más a pacientes clases 3. ¿Por qué fue esto? Porque al inicio nosotros íbamos a hacer una comparación entre la osteotomía sagital y la osteotomía vertical de rama mandibular y comparar entre las dos cuál tenía más cambio de posición condilar. Está escrito en la literatura que la osteotomía vertical se utiliza muchísimo para pacientes con sintomatología articular, ya que al no usar fijación intermaxilar el cóndilo se colocaba en una posición equidistante, pero por razones de la pandemia no se pudieron operar muchos pacientes con osteotomía vertical y pues a los clases 2 no se utiliza la osteotomía vertical porque no hay contacto óseo al avanzar la mandíbula, entonces por eso elegimos las clases 3 y obviamente que sean por prognatismo mandibular meramente. Esto es lo que les explicaba, que existen 2 tipos de osteotomía, la sagital, la vertical. El doctor Raimundo al inicio de la conferencia ya les explicó todas las modificaciones que existen para esta técnica. La que utilizamos actualmente pues es la del doctor Quevedo y ahora más actualmente la modificación para la mínima invasiva. Con relación a la osteotomía vertical pues también tenemos muchísimas modificaciones. La que usualmente nosotros utilizamos pues es la convencional. Si se dan cuenta, al hacer una osteotomía vertical nosotros no colocamos material de osteosíntesis. Por fuerza, como pueden ver aquí, nosotros tenemos que dejar con una fijación intermaxilar a nuestro paciente, que viene a ser lo mismo como poner un yeso en un hueso fracturado, que haya una consolidación por segunda intención. Entonces eso es lo que se hace con las osteotomías verticales. Algo muy importante es que ya existen estudios donde valoran la posición óptima condilar en tomografías computarizadas tipo COMBIN, en las cuales nos dan medidas en milímetros de justamente esta relación que debe existir entre el cóndilo y la cavidad glenoidea.
Para nosotros saber la posición condilar, generalmente lo hacemos en un corte tomográfico sagital. Entonces, ¿cómo obtenemos este corte tomográfico sagital? El software en el NemoFab nos permite ver justo la mitad del cóndilo, y en la mitad del cóndilo nosotros vamos a poner una línea que se va a reflejar abajo en otro cuadro. Esa línea la colocamos en un corte axial y abajo se va a ver el corte sagital, y nosotros de ahí vamos a tomar la parte más superior del cóndilo y vamos a ir hacia la parte más profunda de la cavidad glenoidea, y vamos a trazar líneas por la parte más externa del polo posterior y por la más externa del polo anterior, y a 90 grados, eso significa este triangulito, trazamos unas líneas hacia la cavidad glenoidea. Una vez hecho eso, pues el doctor Kim, que publicó un artículo similar con estos resultados, pues nos da que aproximadamente lo normal o la norma una práctica en donde se armaba por primera vez en la Ciudad de México, Ciudad Universitaria, un curso en donde eran para ortodoncistas y para cirujanos maxilofaciales, justo para tratar de enfrentar y entender este tipo de pacientes. Y a partir de ese entonces, hace 22 años, nos casamos. Académicamente. Que hemos tenido algunos roces, eso es diferente. Nos casamos, hemos trabajado juntos y siempre he pensado lo mismo, no solamente en esta parte de la ortodoncia, sino en cualquier parte de la rehabilitación. Y es importante pensar exactamente igual, porque siempre digo que los borrachos se juntan con los borrachos, los cristianos con los cristianos, los rateros con los rateros. Eso es la verdad. Entonces yo no podría pensar de una forma y el doctor Raimundo pensar de una forma diferente. No podría pensar que, por ejemplo, para mí las características estéticas son unas y para el doctor Raimundo sean otras. Yo no puedo pensar que para mí la oclusión céntrica sea una y para el doctor Raimundo sea diferente. Entonces tenemos que pensar exactamente igual. Cuando en algunas ocasiones no hemos podido hacerlo, porque trabajamos mucho en diferentes partes de la ciudad, y a veces yo asesoro a algún ortodoncista, y ese ortodoncista me dice: doctor, yo tengo mi propio cirujano. Entonces, gracias por tener tu cirujano, pero yo tengo mi propio cirujano, y cuando a veces no trabajamos juntos bajo el mismo esquema, no me siento tan seguro. No me siento tan seguro que prefiero decirle en un momento dado: yo con todo eso te asesoro y hasta aquí te dejo. Que te vaya muy bien con tu cirujano, yo ya hablé con tu cirujano, no pensamos exactamente igual, mucha suerte. No quiero pensar que sea malo, cada quien tiene su forma de trabajar, simplemente que debe haber una comunicación entre ambos. Y lo principal y lo primero que debe haber entre ellos es cierta confianza y amistad. Si no, ahí eso no se puede hacer. También porque te lo comento, es importante para mí, porque muchas veces yo no estoy, digamos, en acuerdo con lo que él va a hacer, o él no está de acuerdo con lo que voy a hacer, y no es cuestión de sentarnos y discutir y salir peleados, sino solamente decir, ¿por qué no? Porque sí, prefiero hacerlo, y a veces tomamos la decisión de hacer cosas que van un poco más allá del usual. Y también debo decirles que no todas las batallas las hemos ganado, la mayoría las hemos ganado, pero también nos resbalamos de vez en cuando. Y cuando te resbalas es cuando realmente aprendes a que tienes que hacer las cosas de una manera u otra. Por supuesto, al final del caso clínico siempre uno piensa fácil, dice uno: hubiéramos hecho esto primero. Sí, pero ya lo hicimos, ya la embarramos. Bueno, pues esa es la experiencia que nos va a dar para el próximo curso. Yo voy a intentar hablar poco a poco de la ortodoncia. Evidentemente no voy a hablar de los procedimientos quirúrgicos, mencionaré solamente algunos, pero mencionaré poco a poco cómo son algunas cosas. Empezaremos poco a poco. Y uno de los temas más difíciles de poder decir, que seguramente enfrentaremos más tarde, es: ¿el paciente que va realmente a cirugía ortognática necesita extracciones? ¿Cuántas? ¿Cuáles? ¿Cómo sabes que necesita extracciones? ¿Cómo sabías que es un caso de conservador de tres etapas o de surgery first? ¿Y qué tenemos que hacer? Y para nosotros los que somos ortodoncistas, ¿cómo hacerlo paso a paso sin tener que llegar hasta el final? Así es que vamos a empezar con todo esto. Lo haré con mucho cuidado, poco a poco, para que yo pueda explicar poco a poco. Así es que muchas gracias a todos. Gracias al doctor Dani, sé que está en cirugía. Le mandamos la mejor de las vibras, también al doctor Raimundo Ramírez. Y bueno, empezaremos poco a poco nosotros con pacientes. La verdad es que también déjenme decirles que yo no soy maestro de profesión, no soy de carrera,
sino soy clínico, así es que me gusta mucho ver pacientitos. Y tenemos este paciente que se llama Joel Garza, que tiene 20 años de edad, y el motivo de consulta, ahí tengo muchos problemas al masticar. También les quiero comentar que yo soy ortodoncista como ustedes, y que independientemente de que seamos ya ortodoncistas y que tengamos una especialidad, aparte de ello hay como subespecialidades. Hay ortodoncistas que no les gusta atender a pacientes pediátricos, no les gusta atender niños. Hay ortodoncistas que solamente ven pacientes pediátricos y no adultos. Hay ortodoncistas que no les gusta ver pacientes quirúrgicos. Hay ortodoncistas que no les gusta ver pacientes con labio paladar hendido. Así es que hay ortodoncistas que no les gusta ver problemas con articulación temporomandibular. Así es que en los últimos años nosotros, a pesar de que somos ortodoncistas, nos hemos inclinado mucho por problemas de articulación temporomandibular y por problemas de cirugía ortognática. Digamos que es una como subespecialidad. Por supuesto, todavía veo pacientes, cada día menos pacientes de 4 extracciones o de 2 extracciones o de apiñamientos sencillos. Eso todavía lo seguimos viendo, pero en menor cantidad. Okay, este paciente se llama Joel Garza, el motivo de consulta: tengo dolor al masticar, por supuesto la historia clínica siempre es importante. Quiero saber exactamente qué tiene mi paciente. Y soy un poco tramposo porque le pregunto al paciente de viva voz: si tus dientes podrían ser corregidos, ¿qué te gustaría corregir los dientes? ¿Te gustaría cerrar la boca, enseñar más sencilla, enseñar menos, quitar más boquita, menos? Y también le preguntamos al paciente: si su cara pudiese ser corregida, ¿qué te gustaría corregir? ¿Te gustaría corregir el mentón, el perfil, la cara? ¿Te gustaría corregir los labios? Y también le preguntamos al paciente si tienes algún problema o síntoma. La verdad que esto es un poco tramposo, porque siempre que le pregunto al paciente si quiere corregir sus dientes, evidentemente requiere un tratamiento de ortodoncia con o sin extracciones. Si el paciente quiere corregir su cara, no lo puedo hacer. Me está sugiriendo un tratamiento de cirugía ortognática. Y si el paciente tiene algún tipo de síntomas o molestias, me está sugiriendo que hay dolor y que seguramente hay una relación directa entre su forma de cerrar y la articulación temporomandibular. Así es que esto siempre lo hacemos al paciente y le decimos qué quiere. Pero también le pregunto al paciente directamente: ¿qué necesitas de mí? Y me he dado cuenta de que muchas veces lo que el paciente quiere es algo muy diferente a lo que tú necesitas, a lo que tú ves. De repente veo pacientes que tienen restos radiculares, incluso purulentos, y le digo al paciente: qué bueno que vienes a hacerte la extracción. No, doctor, yo vengo a un blanqueamiento. Oye, ¿y el resto radicular? No, eso ni me molesta, y ahí déjamelo y después lo vemos. Entonces es muy diferente lo que el paciente quiere a lo que tú puedas ver en el paciente. Entonces siempre te pedimos al paciente que es realmente lo que quiera el paciente. Sacamos fotografías como parte de su estudio y quiero que vean el paciente. Realmente no tienen los dientes tan mal. José Luis, buenos días. Perdóname, maestro. Dolor, molestias. El motivo de consulta, aquí lo tenemos, es tengo dolor al masticar. Ese es el motivo de consulta. Ok, y gracias por apagar la luz. Ese es el motivo. Yo veo sus fotografías y cuando empiezo a ver sus fotografías empiezo a ver algo que es importante para mí y que seguramente ustedes también lo pueden notar en su fotografía. Lo primero, los dientes no están tan mal alineados, están bien alineados. Y lo segundo es que tengo su carita un poco más larga. Recuerda que existe una relación entre la anchura y la altura. La anchura de cigomático a cigomático y la altura de trisionamiento, y debería de ser en promedio 100 a 130 en niñas y 100 a 135 en caballeros. Así es que veo que su cara está un poquito más larga de lo usual. Ok, ahora quiero que vean el perfil. El perfil es totalmente complejo. Hay algunas características que yo puedo ver. Número 1, incompetencia labial. Eso me da un gap aumentado. Algo que también me llama mucho la atención es que existe una medida que va de la altura y la profundidad. Esa altura y profundidad, la profundidad debería de ser en promedio el 80% de la altura. Cuando esta profundidad es disminuida, 60, 40, me está indicando que tengo una mandíbula muy retruida. Y seguramente un paciente de clase 2. Y todos los pacientes que tienen este problema de clase 2, recuerda, pueden tener problemas con sus vías aéreas. Entonces el motivo de consulta es que tengo molestias. Aquí está el pacientito, lo veo bastante bien, no tengo problema. Y hacer a veces un diagnóstico realmente no es tan complicado. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer un diagnóstico? Dime, Linda, perdóname. Sí. En la anterior. ¿Está? ¿Está? Sí, bonita. En la anterior. Perdóname, mi vida. Sí. Existen algunos pacientitos corazón que tienen, por ejemplo, su carita muy armónica, sus ojitos, y lo normal es que la anchura de punto cigomático a punto cigomático y otra medida de trition a medio.
La medida de cigomático o cigomático corazón, el ancho de la cara, no lo puedo cambiar, pero lo que sí puedo cambiar es la altura. Yo digo a un paciente, abre tu boca y ya cambia la altura. De tal manera que lo normal es que de cigomático a cigomático para mí sea el 100%. Vamos, es el punto de partida. Y para que un paciente tenga su cara linda, bonita, armoniosa y hermosa, la altura de su cara debería de ser 135% con respecto a la anchura. Así es que lo normal es que sea 100 a 130 en damas y 100 a 135 en caballeros. Pero puedo ver con mucha facilidad también que tengo algunos amigos que están así, corazón. Y si están así, entonces diré que es un paciente de cara larga, en donde la distancia de cigomático a cigomático sigue siendo el 100%, pero a la altura, a lo mejor este paciente tiene 100 como a 145. Y estoy hablando de un paciente de cara larga, un paciente tórico-facial, un paciente de clase 2, un paciente con incompetencia labial. Pero también puedo ver en algunos pacientes que tienen su carita muy ancha. Y algunos pacientitos parecen como esos toritos, como de pelea. Y seguramente este amigo tendrá de aquí a acá, como siempre, el 100%, pero su medida será como 100 a 115%. Y ese paciente le llamo braquitofacial. A eso me refiero, corazón, a que existe una relación entre la anchura y la altura del paciente. Y siempre que empiezo a hacer un tratamiento de ortodoncia, no importa si es pediátrico, si es ortodóntico, ortopédico, quirúrgico, la pregunta es siempre por dónde empiezo, a quién le pregunto. ¿Y sabes a quién le voy a preguntar? A la cara del paciente. Porque al final, a pesar de que tengo muchos objetivos, al final la cara del paciente es importante para nosotros. Está por demás decir que hemos terminado algunos pacientes en clase 1, clase molar, clase 1 canina, líneas medias bien ajustadas, y yo puedo ver los modelos que están perfectos, pero sin embargo, si la cara del paciente no está en armonía, el paciente reclama mucho. Y cuando el paciente me dice, doctor, perdóname, pero no estoy de acuerdo con los resultados obtenidos, yo digo, pero qué raro, tienes clase 1 de Angle, clase 1 canina, líneas medias bien ajustadas, y el paciente me dice, yo ni conozco Angle para empezar. Entonces, no sé a qué te refieres, pero no estoy bien. Pero también, ¿qué crees? En algunas ocasiones hemos terminado con pacientes, como todos, hablemos la verdad, como todos, preciosos, bonitos, encantadores, y de repente, muñeca, mordida cruzada posterior del 7 y del 6 también poquito. Y duele el corazón. Y tú dices al paciente, ¿cómo ve? Y el paciente se ve guapo, precioso, bello, ¿y qué crees que te dice? Nada. Y si va con otro doctor y el otro doctor le dice, te dejaron una mordida cruzada posterior, ¿qué crees que diga el paciente? Y si lo hubieran dejado más metida, ¿hubiera sido más guapo? Entonces, el punto de partida de todos los pacientes, ¿cuál crees que es? La estética facial, por sobre todas las cosas. Entonces, yo estoy viendo que en este paciente, sí pude responderte en corazón, entonces estoy viendo que en este pacientito, realmente, ¿qué tengo, mi vida? Tengo una carita un poquito larga, aquí está el paciente. Y la relación entre altura y profundidad también es un poco corta. Muy bien, aquí está el paciente. Les decía que a veces diagnosticar no es tan complicado. ¿Qué es diagnosticar? Solamente tienen que comparar lo que es normal con lo que no es anormal. Lo normal, las líneas medias deben de estar bien ajustadas. La verdad que las líneas medias, por favor, porque sí lo voy a demostrar, las líneas medias no es un objetivo en el tratamiento de ortodoncia. Nosotros mismos nos colgamos una soga en el cuello cuando le decimos al paciente, y al final, esta línea de arriba tiene que corresponder con la de abajo. Y tú vas a quitar braques y el paciente dice, no cuadran, doctor. Y dices, puta, ¿para qué le dije? Y 6 meses trabajando, y la verdad que las líneas medias no es un objetivo de tratamiento. ¿Qué es un objetivo de tratamiento? Clase 1 molar, clase 1 canina, submordida vertical. Eso sí es un objetivo de tratamiento, pero no las líneas medias. Así es que ya no les digo más a los pacientes que eso debería de coincidir, porque es como ponerte la soga al cuello y 8 meses después no te la puedes quitar, flaquita. Okay. Pero ¿qué sí es importante? Una sobremordida vertical. Ahora quiero que vean, por favor, vean este pacientito. Tengo un poquito de sobremordida horizontal y ve estos caninos. Lo primero que puedo pensar es que, ¿qué pasó? ¿Alguien te pegó? ¿Te caíste? No. Poco a poco, con el tiempo, se van haciendo un poquito más pequeños los dientes. Y esa enfermedad oclusal se llama atrición. Y la atrición, el resultado, es porque el paciente no tiene una buena sobremordida vertical. Estoy encontrando entonces algunas enfermedades. Tengo una clase 1, miren molar. Ahora quiero que ustedes me ayuden porque voy a hablar de todo esto siempre y a fondo. Ustedes y nosotros
solamente tenemos dos enemigos. El primer enemigo se llama punto prematuro de contacto y el segundo enemigo se llaman interferencias. Ambos pueden hacer que tu tratamiento de ortodoncia, de ortopedia o de cirugía ortognática al final pueda recidir. Así es que si tienes un punto prematuro de contacto o tienes una interferencia, lo que mejor te sugiero es que los mates de inmediato. Y evidentemente el punto prematuro de contacto es el primer obstáculo que la boca encuentra cuando hace un cierre céntrico-mandibular. ¿Qué pasa con esos terceros molares? Bueno, pues se extruyen. ¿En dónde están mis enemigos? En esos terceros molares. Así es que, por favor, tienes que escucharme bien. Si el paciente tiene más de 15 años y tiene la fórmula completa dental y tiene los terceros molares, estos habrá que eliminarlos no durante el tratamiento, no al final del tratamiento, sino siempre antes del tratamiento. Los terceros molares no me gustan. ¿Cuándo es la única forma que me gusten? Cuando el paciente no tiene la fórmula completa. Por ejemplo, si ha perdido un primer molar, tiene el segundo y tiene el tercero, a veces sería como un poco incongruente decirle al paciente, voy a tener que quitar el tercer molar, pero como te falta un molar, te quito el tercero, te quito uno y te pongo uno con un implante. Y el paciente no es tonto, el paciente dice, a ver, doctor, despacito, me quitas uno y me pones uno. Sí, así dice el libro, capítulo 17, en la hoja 4. No entiendo, doctor. Entonces, si el paciente no tiene la fórmula completa, que le falta un premolar, que le falta un molar, entonces ortodónticamente podría recorrerlo 8 o 10 milímetros, incluso en la parte inferior. Puedo recorrerlo por completo y el 7 pasarlo al 6 y el 8 pasarlo al 7. Sería la única fórmula de que yo pueda respetar estos terceros molares. Mesializar esos terceros molares para nosotros los ortodoncistas sabemos que no es fácil, sabemos que en el papel es fácil. Y créeme que te voy a decir algo que es importante para mí. No conozco a ningún doctor, a ningún profesor que en el pizarrón se equivoque. Pones parquito, te dice jálalo y 4 meses después lo tienes aquí. Maestro, qué grande es usted. A ver, hágalo. Porque cuando estamos en clínica siempre decimos, qué raro que todo el mundo los puede jalar y yo no puedo. Y a veces mesializar un molar 3 milímetros en la parte inferior es un reto. 4, 5, 6, 8, 10. La chingada, eso está difícil. Entonces también les vamos a decir cómo lo podemos hacer y qué usamos para poder mesializar esos molares. Ok, yo voy avanzando con el paciente, aquí lo tengo, y por supuesto, quiero que me ayuden. Como parte de mi diagnóstico, también hacemos diagnósticos funcionales. Sé perfectamente bien que lo más difícil que tenemos que hacer nosotros se llama diagnóstico. Y para obtener un buen diagnóstico puedo utilizar algunos elementos en estática, panorámica, lateral de cráneo, algún trazo cefalométrico, Ricketts, Down, McNamara, Enroth, el que ustedes quieran, los modelos, las fotografías, y todo ello son algunos elementos que me sirven para poder hacer un diagnóstico. Sin embargo, todos estos elementos tienen un común denominador. Solo me entregan información en estática, como si la boca no se moviera. Si la boca no se moviera, seguro serían los elementos ideales. Sin embargo, como la boca se mueve y mantiene dos relaciones, uno el cóndilo con la cavidad glenoidea, que es una relación ortopédica, y otro dientes con dientes, que es una relación dentaria, entonces también me gustaría hacer algunos estudios en dinámica. Por lo tanto, como parte de estos estudios, a todos, absolutamente a todos los pacientes que tengan más de 5 años de edad, hacemos un montaje. También tenemos pacientes pediátricos. Guarda, y cuántos meses el paciente tendría que usar este tipo de guarda para llevar el cóndilo a la relación céntrica. Cuando alguien me dice, doctor, yo tengo tal articulador sin nombres, le digo, no importa, tu articulador sí sirve, siempre y cuando tenga etiquetas de registro. No tiene etiquetas de registro, entonces el articulador es de laboratorio, no es un articulador de diagnóstico. Los articuladores de diagnóstico tienen que darme una evidencia de la distracción continua. Lo que yo no puedo hacer, porque no soy Dios, es ver el grado de distracción continua. Yo no puedo hacer algo muy parecido como esto. Ponte derechito. Yo no puedo hacer algo como esto. A ver, abre y cierra tu boca. A ver, cierra otra vez. Sí, siento que se mueve el cóndilo. Otra vez. Se va para adelante como 0.4 y para abajo como 2 milímetros. ¿Tú qué me dirías? Ay, doctor, está borracho. Está borracho. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
tengo que registrar los movimientos. Por eso utilizo esas etiquetas. Etiquetas del lado derecho y etiquetas del lado izquierdo y de la línea media. Y utilizo un papel de articular. Ahora, pregunta importante para todos nosotros. Para que el paciente pueda detectar que algo al cerrar su boca obstruye su camino, algo me estorba, doctor. ¿Qué tan alto, qué tan gordo debería de ser para que el paciente sienta que algo le obstruye? La respuesta es 20 micras. Y 1 milímetro es igual a 1000 micras. Así es que si obtenemos un modelo y ese modelo tiene una irregularidad de 1 milímetro, ese modelo no sirve para hacer diagnósticos. Tiene que ser un modelo exacto. Por lo tanto, si el paciente siente que algo obstruye su camino y que tan solo es de 20 micras, tu papel de articular debería de ser de 20 micras o menos. Pero tenemos un problema cuando nos venden papel de articular. Entre más grueso sea el papel de articular, es más barato. Cuando uno llega a los depósitos y uno, ¿cuánto vale este papel de articular? $1. ¿Y cuánto vale este? $10. Dame $1. Pero no saben que entre más grueso, menos sirve. ¿Okay? Marcamos el grado de distracción condilia, porque quiero saber exactamente cuál es el grado de distracción condilia que tiene el paciente. Y ahora puedo ver con exactitud del lado derecho y del lado izquierdo cuál es la distracción condilia. Y dependiendo de la distracción condilia, será el tipo de guarda que use. Y dependiendo de la distancia, serán los meses que deban de sugerir que el paciente use el guarda. Entonces, la pregunta está bien fácil. ¿Cuántos guardas tienes? 3. ¿Cómo sabrás qué tipo de guarda tiene que usar el paciente? El diagnóstico me lo va a indicar. Pero si no usas un diagnóstico y le pones cualquier cosa, a lo mejor le atinas, o a lo mejor no. Entonces, es importante el diagnóstico. Entonces, hacemos esto, y a través de este diagnóstico, yo puedo ver si el paciente está fuera de los promedios, puedo saber qué tipo de guarda va a usar, y puedo ver cuántos meses le voy a sugerir al paciente el uso de guarda. Y todo esto basado solamente en mi diagnóstico. Entonces, es por eso que es importante hacer un análisis oclusal y poder manipular todo esto. En la tarde, después de los alimentos, haremos un encerado de diagnóstico. Yo les voy a decir cómo lo hacemos, cómo lo podemos manejar, y seguramente lo vamos a poder hacer en menos de 1 hora, porque ustedes tienen seguro mucha habilidad para poderlo hacer. Así es que en la tarde que voy a necesitar, yo les pedí de favor a través del maestro Dani, un montaje, les pedí cera a toda estación, un cuchillito y un baldecito de agua caliente para poder hacer la cera. Vamos a hacer muy rápidamente. No necesito enseñarles a enmuflar, puedes mandarlo al laboratorio, pero lo que sí necesito es que sepas darle características de evolución funcional. Y estoy seguro que en un grupo, aunque sea como este, tendremos clases 2, clases 3, monedas abiertas, y tendremos algunas particularidades para poder hacer este entrenamiento. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, muñecos? Ok. ¿Alguna pregunta? El último molar está demasiado obstruido. Entonces, si yo quisiera operar a este paciente, híjole, no sé cómo ponerlo. No sé si se vea. Este último molar está demasiado obstruido, de una cúspide palatina muy grande. Para nosotros los ortos, entonces, sabremos que cuando el cirujano intente relacionar los maxilares, aquí voy a tener un tremendo punto de contacto, una moneda abierta, y esto puede vascular. Entonces, si yo estoy preparando a este paciente, yo tendría, ortodoncista, que ponerle al paciente por aquí un ortoimplante y poner un elástico hasta la cara vestibular para que yo pueda cambiar el torque de positivo a negativo y incluir esto. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok. Por favorcito, quiero que me ayude. Vamos a hablar de la verdad, de lo normal. Si este paciente ya quisiera operarse, para yo cambiar este torque me va a llevar cuando menos 3 meses. Pero ¿qué pasa si el paciente me dice, doctor, o ya? Entonces agarro una fresa y le corto la cúspide. Con una cúspide no voy a tener todo un proceso grande. Y si al final hay que poner una corona, una onley o una inlay, se la pongo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, una cosa es la teoría bonita que te dice que todos nos enamoramos y somos felices por siempre.
Y otra cosa es que no te pelees con tu señora esposa. Entonces, si lo voy a operar ya, agarro una fresa y se la corto. Y luego le pongo una orden, no hay problemas. Y si no tengo tiempo, entonces le meto algo. ¿Qué pasaría si yo quisiera operar aquí en este momento? Entonces, aquí estoy viendo el articulador atrás, el contacto mínimo 2 milímetros, pero adelante es mucho más. Ahí está, mucho más. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Lo primero que hice fue abrir el vástago principal para que atrás tenga menos 2 milímetros de desoclusión. Ahora voy a abrir mi articulador y le voy a poner la cera. ¿Tienes un lapicito que me prestes? ¿Algún lapicito que me preste alguien? Un lápiz. Aquí hay un lápiz. Por vestibular no tengo problemas porque por vestibular voy a llegar hasta donde llegue la cera. Por el igual entonces voy a marcar todo el diente, más ¿cuántos milímetros dijimos, nenes? 2 milímetros. Entonces voy a marcar 2 milímetros por dentro. Dani, ¿dónde estás, Dani? Es que si yo quiero agarrar la cámara y mejor me enfocar, porque si no yo no puedo hacer. Bueno, no importa. Okay, voy a agarrar ahora, ya tengo esto, por fuera ya está limitado, que son los brackets, y voy a agarrar mi cera de toda esta hacienda. Pásame. Y el agua calientita. Pero tienes un cera base, voy a agarrar cera base. Cera pincelada. Ok, y aquí tengo mi cera base, y ahora voy a estar el agua caliente. Entonces voy a ponerla y la voy a calentar. Voy a procurar que no esté el agua hirviendo, porque si la cera se hace china, ya no va a volver a hacerse resistente. Sí, es mejor que la agarre. Y la voy a aplastar. La voy a aplastar. ¿Cómo? Esta vez lo entendí. Y voy a volver a calentarla. Y dije que la iba a calentar en ¿cuántos dobleces? En 2 dobleces, otra vez. Y me voy a asegurar de que realmente la esté aplastando bien. Okay, la voy a volver a calentar. Y ahora voy a agarrar mi articulador y lo voy a empezar a poner con la mano. Así que por vestibular voy a llegar hasta los dientes, hasta los brackets, y atrás lo voy a cortar. Como la cera está muy tibiecita, entonces con la mano puedo llevarla con mucha facilidad hacia el vestibular, hasta donde yo quiero llevarla. En la parte de los anteriores, pero voy a asegurar de que entre realmente de que entre al fondo bien. Y ahora voy a hacer que cierre. ¿Hasta dónde? Hasta que vuelva a pegar el contacto. ¿Te acuerdas que lo abrí 2 milímetros? Y ahora hasta que vuelva a pegar. Hoy que voy a pegar. Muy bien. Es que está alimentado, es más fácil. Voy a agarrar mi cuchillo que ya se rompió. También. ¿Alguien tiene un cuchillo de eso? Nadie tiene un cuchillo. Sí, un cuchillo. Me gusta bien. Este es cuchillo como taquero. Y entonces voy a empezar a eliminar el excedente. Lo voy a asegurar. Voy a hacer un poco delgado. No le estoy dando ninguna característica de oclusión funcional, solo lo estoy
adelgazando. Y estoy limitando que solamente sean esos 2 milímetros. Aquí lo estoy haciendo. Y por vestibular no tengo ningún problema porque el límite serán los brackets. Y como está tibia, con los dedos lo puedo ir mejorando. Muy bien. Está un poquito grueso todavía y ahora estoy en proceso de adelgazamiento. Ok. ¿Me permites un plumón? ¿Tienes un plumón flaco? Un marcador. Aquí hay un marcador negro, gracias. Voy a asegurarme de que realmente esté pegando bien. Esté pegando bien, normal. Ok. Y ahora agarro mi marcador y aquí voy a las cúspides. Solamente voy a marcar las cúspides de trabajo. Esas son las cúspides de trabajo. Y una vez que marqué las cúspides de trabajo, voy a agarrar mi cuchillo y solamente voy a eliminar el resto, hasta dejar los puros puntitos, igualitos. Uno más suave que otro. Solo los puros puntitos. Que se vean los puros puntitos. Y una vez que vean los puros puntitos, entonces voy a eliminar el excedente por vestibular. Quedamos en que por vestibular iba a ser como totalmente angular, ¿se acuerdan? Entonces lo voy a hacer parejito y solamente voy a quitar por vestibular y esto me va a dar, empezar a dar, hacerlo delgado para que deje una parte ya muy delgadita y solo voy a dejar los puntos, no debo dejar ninguna ojedad. Y lo limito bien y debo dejar que el último molar se vea al menos 1 milímetro, la cara distal. Ahí está, y luego delgadito. Tienes una gasita de pura casualidad, ¿ya? Gracias. Y con la gasita puedo empezar a pulir esta área. Lo voy a colocar nuevamente. Y al cerrarlo, de este lado pegar todo y de este lado debería pegar más las cúspides palatines. Y aquí todavía están pegando las cúspides vestibulares, tengo que asentarlo un poco más. Tengo que desgastar todo lo que es vestibular, un poco más. Porque no deben de tocar las vestibulares. A ver si te puedes acercar. Ahí no tocan las vestibulares. No sé si me puedo explicar. Solamente deben tocar las palatinas. Entonces, solo está muy planito. Como es un paciente de clase 3, no va a tener que llevar guía anterior. Entonces, ¿cómo debería ser toda la parte anterior? Plana. Uy, entonces en lugar de 5 características, ¿cuánto les voy a devolver a este paciente? Solo 2 características. Les voy a quedar plano. Mira, no es tan complicado hacerlo. Ahora lo voy a hacer del otro lado. Tengo los puntos y ahora voy a iluminarlos parejo. Y si te das cuenta, ya no estoy calentando la cera. Mira los puntos, todavía se ven los puntos, se ve un punto más profundo que otro, hasta que vea los puntos parejitos. A ver si lo puedes enfocar aquí. Aquí son los puntos, aquí hay uno que da, y ese es donde voy a trazar, no la muevas de ahí,
quedar en la parte posterior. Ahora lo voy a volver a poner. Y ahí veo un nivelar. Ahí veo los puntos. Y ahora lo que voy a hacer es eliminar todas las angulaciones. Lo voy a hacer muy delgada, tanto por vestibular, mucho por vestibular, como por lingual. Sí, pero lo puedo hacer con... Sí, sí, normal. Ahora lo puedo hacer. Sí, lo puedo hacer cuando tiene el escáner. Ahora vamos con el escáner. Pero ¿sabes qué pasa, Francisco? Siempre tengo problemas. La gente de repente me dice, los chicos, ¿para qué me enseñas a hacer una cosa? Yo no tengo escáner. Y tengo impresoras. Entonces hay que hacerlo manual. A ver, quiero que veas. Solo está pegando aquí, dice. A ver, no sé si se alcanza a ver. Solo para tiendas. ¿Sí me explico? Okay. Y como es un paciente de clase 3, no lleva el día anterior. Entonces solamente dos características. ¿Cuánto le digamos 3 características? Cuando realmente tenemos un paciente de clase 2 o de clase 1. Okay. Yo lamento que quizás no se haya visto tan bien, pero quiero decirles que no es tan complicado hacer el encerado y después de inflarlo lo pueden mandar al laboratorio. En nuestro caso lo hacemos en el consultorio y tardamos 1 hora en inflarlo en el consultorio y se lo podemos hacer presente. ¿De acuerdo, muchachos? Ok. Hay que contar esta escena si no se va a caer todo muy frío, va a ser un manchadero aquí. Entrega un certificado al doctor Manuel Vázquez Uribe por su tiempo, por la colaboración y permitir que todas estas personas se encuentren en este momento realizando el curso de la concepción de cirugía plástica. Bueno, vamos a comenzar a la entrega de los certificados. Doctora Tatiana Ramones. Qué ventajoso eres, felicidades. Qué ventajoso eres. Por favor, al doctor Nelson Roberto Tobar. Este es para el doctor Nelson Roberto Tobar González. Doctor, muchas gracias. El doctor Fabián Darío Bautista. Fabiancito, felicidades.
Doctora Norma Cuchilla. Doctora, gracias por su caso para el curso de la taller que sobrevivió el paciente superior. El doctor Joel Eduardo Rojas. Demasiado doctor, hermana doctora. No, ya se fue, ya se fue. Va a ser su edad. Doctora Paulis Zambonino. La doctora Marjorie Elizabeth Vaca. El doctor José Fabricio Sánchez Maestro. Doctora Magali Yadira Casañas.